que le damos valores al W de 5 kilonewton sobre metros, a la luz de 6 metros, y reemplazábamos en la ecuación y calculábamos el momento máximo positivo de la luz de esa viga simplemente apoyada, y habíamos dicho que ahora vamos a determinar las propiedades geométricas de la sección transversal. Entonces esta viga es un perfil W cuya sección transversal estaba compuesta por tres áreas, y habíamos hecho este diagrama de acá y le habíamos dado nombres a las distintas áreas. A esta de acá la habíamos llamado el área 1, a esta de acá la habíamos llamado el área 2 y a la inferior la habíamos llamado el área 3, y lo que estábamos haciendo era calcular las propiedades geométricas de esa sección transversal. Lo que hacíamos era que para el área 1 calculábamos su área. Entonces acá teníamos 20 milímetros y el ancho de esto, que era de 250, y teníamos 5000 milímetros cuadrados. 20 por 250. Lo mismo para el área 2. Aquí tenemos una altura de 300, un espesor de 20, son 6000. Y para el área 3 teníamos un espesor de 20 y un ancho de 250 milímetros, y aquí teníamos un área de 5000 milímetros cuadrados. Ya luego lo que hacíamos era que definíamos un eje de referencia. Para este caso, el eje de referencia lo tomábamos en la parte inferior y a cada una de esas áreas le sacábamos su centro de gravedad. Entonces el área 1, esta área 1 tiene un centro de gravedad que es su mitad con respecto a Y. Entonces tiene una altura de 20. Entonces su centro de gravedad, o la división de esa figura en dos áreas iguales, es hacia abajo 10 y hacia arriba 10. Y con respecto al eje de referencia, definíamos una distancia denominada Y1, que es la distancia que hay del eje de referencia al centro de gravedad del área 1. Entonces aquí tenemos 20 y 300, 320 y 10, 330. Es este valor que está acá. El mismo procedimiento lo hacíamos para el área 2. El centro de gravedad del área 2 es coger esta figura y trazar un eje de simetría. Entonces me quedan 150 y 20, que tiene esta altura de acá hasta la eje de referencia, sería 20 más 150, 170. Y el área 3, que es su eje de simetría, al partir el área en 2, hacia arriba queda 10, hacia abajo queda 10. Y con respecto al eje de simetría y el centro de gravedad del área 3 hay 10. Y ya luego lo que hacíamos era el producto del área por el YI. Entonces multiplicábamos 5000 por 330, obteníamos el AI por el YI1. Ese mismo procedimiento lo repetíamos para el área 2, entonces el área 2 por el Y2, aquí tendríamos el producto de A2 por Y2, luego el área 3 por el Y3, aquí teníamos el producto del área 2 por Y3, y acá al final teníamos la sumatoria de los AI por los YI, que nos daba 2.720.000 milímetros a la 3, y con eso calculábamos el centro de gravedad con respecto a Y, que no es más que la sumatoria de los AI por YI sobre la sumatoria de los AI, y eso nos daba 170. Y decíamos que cuando una figura es simétrica, entonces su centro de gravedad coincide con el eje de simetría. O sea, acá está nuestro eje de simetría. Hacia abajo hay 170 al borde y hacia arriba hay 170. Si deseáramos determinar el centro de gravedad con respecto a X, decíamos que tenemos que definir un eje de referencia hacia la izquierda o hacia la derecha, y de la misma forma nosotros definíamos los XY. Entonces nuestra figura 1, que tiene 250 de ancho, voy a hacerlo acá, esta figura 1, acá tiene su mitad, entonces su mitad es 125 con respecto al eje de referencia que trazamos acá.
La segunda también está ubicada a 125 con respecto al eje de referencia que está acá. Y la última también está ubicada a 125 con respecto al eje de referencia que está acá. De igual manera, pues hacemos el cálculo y tendremos que la sumatoria de los AI por los XY sobre la sumatoria de los AI es el centro de gravedad de esa figura que nos va a dar 125, porque el eje de simetría está partiendo la figura en dos áreas iguales. Ok, entonces vamos ahora con otra columna, que es la columna ICGI. Entonces aquí tendremos ICGI en milímetros a la 4. ¿Qué es ICGI? ICGI es el momento de inercia del área I con respecto a su centro de gravedad. Todas las figuras que nosotros tenemos son figuras rectangulares y cuando nosotros tenemos una figura rectangular que tiene un ancho y que tiene una altura, esa sección tiene un momento de inercia con respecto al centro de gravedad del eje X y con respecto al centro de gravedad del eje Y. Ese momento de inercia con respecto al centro de gravedad del eje X es igual a B por H a la 3 sobre 12. Y la inercia con respecto al centro de gravedad de Y es igual a B a la 3 por H elevado a la 12. Entonces nosotros vamos a calcular el centro de gravedad con respecto a X, que es lo que se denomina el eje fuerte. Entonces tendremos que calcularlo para cada una de las figuras. Voy a hacerlo acá. Acá tendremos el momento de inercia con respecto a X del área 1, que es igual al momento de inercia con respecto a X del área 3. Y esto es igual, esa área tiene 1 y 3 son iguales. Entonces las dos tienen 250 de base y tienen altura de 20 milímetros. Acá tengo 1, acá está 1 y por acá está 3. Ahí tendremos entonces B de 250 milímetros. El H son 20 milímetros elevados a la 3. Y esto dividido sobre 12. Y obtenemos el momento de inercia con respecto al eje X o al eje fuerte. 250 por 20 elevado a la 3. A la 3, sí, a la 3. 166.666.0
67 milímetros a la 4. De la misma forma, determinamos el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de X del área 3, del área 2. Entonces, el área 2 tiene una base de 20 milímetros, acá tenemos 20 milímetros, y tiene un H de 300 milímetros. Tenemos B, 20 milímetros, por el H elevado a la 3, 300 milímetros, elevados a la 3 sobre 12. Entonces acá tendremos 20 por 300 elevado a la 3 entre 12, 45 millones de milímetros a la 4. Ya anotamos los respectivos valores en nuestro cuadro. Acá tenemos 166.666.67. Acá tenemos 45 millones. Y acá tenemos 166.666.67. Y al final de la tabla, acá vamos a tener la sumatoria de los I, C, G y X. Es decir, 45 millones más 2 veces 166.666.67. Si ahí tenemos 45 millones 333.333.64 milímetros a la 4. ¿Cómo? 34, no 64. Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? ¿Sí que? Sí. Si es un triángulo, la inercia de la sección transversal cambia. Son valores que los podemos conseguir en tablas. Si es un círculo, la inercia de la sección transversal también cambia. O si es una ecuación, el momento de inercia es igual a y cuadrado por dA, la integral de ese valor. Vamos a continuar acá con otra columna. Esta columna que se llama DIY
en milímetros. La definición de D y Y es la distancia del centro de gravedad de la sección compuesta al centro de gravedad del área I. Entonces simplemente medimos la distancia que hay del centro de gravedad de toda la figura, que ya la habíamos calculado, que nos daba 170, al centro de gravedad del área 1, será de Y1, al centro de gravedad del área 2, de Y2, y al centro de gravedad del área 3, de Y3. Entonces nosotros tenemos nuestro centro de gravedad de toda la figura, que está aquí, ya la habíamos calculado, de aquí hasta la parte de abajo tenemos 170 milímetros. Entonces ahora, ¿cuál es la distancia que hay del centro de gravedad de toda la figura a mi área 1? Entonces, esta distancia que tengo acá es mi dy1. ¿Cuánto es esa distancia? ...160... acá tenemos 160... mi distancia dy3 la distancia que tengo del centro de gravedad de toda la figura al centro de gravedad del área 3. ¿Cuánto es esa distancia? ...160, pues en ese caso sería negativo, ¿sí? Si lo quisiéramos colocar. 160. ¿Y cuál es la distancia que hay del centro de gravedad de toda la figura al centro de gravedad del área 3, que es la que nos hace falta determinar? No habría distancia, coinciden, o sea que ese valor aquí es igual a 0. ¿Listo? Voy con otra columna y esa otra columna es AI multiplicado por el DIY elevado al cuadrado. Entonces simplemente hacemos la operación de multiplicar mi área 1 por mi dy1 elevado al cuadrado, coloco su valor, mi área 2 por mi dy2 elevado al cuadrado, coloco el valor, y mi área 3 multiplicado por el dy3 elevado al cuadrado, y sumo los valores. El de aquí es 0, el primero es 5000 por 160 elevado al cuadrado, 128 millones.
y el de abajo también es 128 millones. Es decir, que la sumatoria de los AI por los DI, que es el valor que vamos a tener en la última columna, es ese valor multiplicado por 2, 256 millones vamos a tener acá. Acá tenemos 256 millones de milímetros elevados a la 4. Esta columna es la sumatoria de los AI por los DIY elevados al cuadrado. Entonces, el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Stinger, lo que nos dice a nosotros es que la inercia de una sección transversal compuesta es la sumatoria de los ICGI más la sumatoria de los AI por los DIY elevado al cuadrado. Lo que nos dice el teorema de los ejes paralelos. Entonces nosotros tendremos que la inercia total de una sección compuesta con respecto al eje X es igual a la sumatoria de los ICGI X más la sumatoria de los AI por los DIY elevados al cuadrado. Si calculáramos el momento de inercia total de una sección transversal compuesta, el momento de inercia será igual a la sumatoria de los ICGI, ICGI más la sumatoria de los AI por los DIX elevados al cuadrado. Si nosotros quisiéramos analizar esta expresión de acá para el caso de esta sección transversal compuesta, este valor nos va a dar igual a 0. ¿Y por qué nos va a dar igual a 0? Porque los centros de gravedad de cada una de las áreas I coinciden con el centro de gravedad de toda la figura. Si vemos la figura, el centro de gravedad de esta figura está en 125 con respecto a este extremo. Y el centro de gravedad de 1 con respecto a este extremo está en 125, de 2 también está en 125 y de 3 también está en 125. Entonces, para todos los casos va a ser 0. Es decir, que si deseáramos determinar la inercia con respecto a Y de esta figura, lo único que nos va a aportar inercia es la suma de todos los ICGI Y, que van a ser B a la 3 por H sobre 12. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? ¿Sí? De cada una de las figuras. O sea, si nosotros quisiéramos determinar los Y con respecto a este eje de referencia, los XY, vamos a hacerlo acá a un ladito. Entonces, XY
Entonces, mi área 1 con respecto a este eje de referencia, su centro de gravedad XY, ¿a dónde está? Va a estar en la mitad. Acá está la figura. Entonces aquí, ¿cuánto tiene? 125. Hasta la mitad del eje de referencia de esta figura. Todos van a estar a 125 con respecto al eje de referencia. Este va a estar a 125. Entonces, el de 1 a 125 milímetros. El del área 2 a 125 milímetros. Y el del área 3 a 125 milímetros. Si en la columna que sigue nosotros hiciéramos el producto de la I por el XY, que no lo voy a hacer, ya que al final nosotros vamos a tener en esta casilla la sumatoria de los AI por los XY. Entonces simplemente acá tomamos este valor de la sumatoria de los AI por los XY y lo dividimos entre 16.000 y obtenemos el centro de gravedad de la figura con respecto a X. Que nuestra figura tiene centro de gravedad con respecto al eje Y, respecto al eje X, que es un Y trazo, y con respecto al eje Y, que es un X trazo. Que para este caso el valor del X trazo es 125 cuando nosotros operamos, porque la figura es simétrica. Cuando una figura es simétrica, el centro de gravedad coincide con su eje de simetría. Sí, con respecto al eje que sea simétrico. Porque puede ser simétrico con respecto a Y, pero no puede ser simétrico con respecto a X. O puede ser simétrico con respecto a X y Y, como en este caso. Correcto, si tengo una figura simétrica, entonces de una vez digo, su centro de gravedad está en la mitad. O en el eje de simetría. Ok, entonces ya habíamos calculado estos valores. Entonces acá teníamos que la sumatoria de los ICGI X, ese valor nos daba 45.333.333.34 milímetros a la 4. $45.333.333.34 milímetros a la 4. Y el valor de la sumatoria de los AI por los DI al cuadrado, ese valor nos daba, creo que 256 millones. $256 millones de milímetros a la 4. Por ende, la inercia total con respecto al eje X es de 256 millones más 45, 333.34. Entonces ahí tendremos que el momento de inercia de la sección compuesta con respecto al centro de gravedad es 301 millones 333
33.3 milímetros a la 4. Ya podemos calcular entonces nuestro esfuerzo por flexión. Pero vendrá una pregunta: ¿cuál inercia tomo? ¿La inercia de X o la inercia de Y? La inercia que tomo es la que me produce flexión alrededor del eje, o por decirlo, la que es perpendicular a la carga. Entonces, en este caso, para esta sección transversal, si nosotros vemos el corte, la carga está actuando así. Entonces mi carga es perpendicular, en este caso a mi eje X, o trata de curvar alrededor del eje X, o el momento actuante es alrededor del eje X. Entonces usamos la inercia con respecto a X. Si la carga actuara en el otro sentido, es decir, que mi carga actuara de esta forma, si mi carga actuara así, entonces tendré que utilizar la inercia con respecto al eje Y. Ya tenemos todos los valores de nuestra fórmula. Tenemos el momento máximo actuante. Tenemos el C, que es la distancia a la cual nosotros deseamos evaluar el esfuerzo, y tenemos la inercia. Nuestra viga está produciendo momentos positivos. Como produce momentos positivos, entonces significa que comprime la fibra superior y tensiona la fibra inferior. Por ende, nosotros tendremos dos esfuerzos. Y para el cálculo de los esfuerzos, pues simplemente reemplazamos los valores. Entonces tenemos para la fibra superior, sí señor, si la fuerza tiene que, entonces hay una combinación de esfuerzos por flexión en los dos sentidos. Y el esfuerzo máximo pues va a ser el esfuerzo resultante del esfuerzo por flexión en X y el esfuerzo por flexión en Y. Sí, sí. Aunque ahí lo que tendría sería una combinación de esfuerzos cortantes y esfuerzos flectores. En un sentido y en el otro. Entonces decía, mi viga se va a flexionar de esta manera. Y se va a flexionar de esta manera porque los momentos que están actuando son momentos positivos. Los momentos positivos ya sabemos, cuando en mi cara izquierda actúa en sentido antihorario y cuando en mi cara derecha actúa en sentido horario. Entonces yo tengo mi eje neutro, pues mi eje neutro está en el centro de gravedad de la sección transversal. Entonces esta parte de abajo, acá es donde se va a presentar el esfuerzo máximo a tensión en la fibra extrema inferior, y en esta parte de acá se va a presentar mi esfuerzo máximo a compresión. ¿Cómo lo mido? Con la distancia que hay de aquí hasta acá. Esa distancia es de 170 milímetros, y con la distancia que hay del eje neutro a la fibra inferior, que esa distancia también es de 170 milímetros.
Entonces, simplemente evalúo los valores. Entonces, mi esfuerzo de compresión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi momento multiplicado por C dividido sobre I. Simplemente reemplazamos los valores. Entonces, mi esfuerzo de compresión va a ser igual a mi momento, el momento que habíamos obtenido, ese momento que pues para este problema a nosotros nos daba 22.5 kilonewton por metros. .5 kilonewton por metros. Lo multiplico por la distancia C. La distancia C es mi distancia que hay del eje neutro a la fibra extrema de compresión. Son 170 milímetros. Y voy a expresar los kilonewton. Un kilonewton que equivale a 1000 newton. Y voy a expresar el metro. En milímetros, un metro equivale a 1000 milímetros. Y cancelo mis unidades congruentes. Mi kilonewton con mi kilonewton. Y cancelo mi metro con mi metro. Arriba tengo newton por milímetro. Y ahora todo eso lo voy a dividir entre la inercia de la sección transversal. La inercia de la sección transversal que calculamos y nos dio 301.333.3 milímetros a la 4. Entonces acá tenemos 301.333.333.3 milímetros elevados a la 4. Entonces arriba yo tengo milímetro y milímetro cuadrado. Significa que cuando los cancelo me va a quedar abajo milímetro cuadrado porque abajo tengo milímetro a la 4. Es decir, que lo que me queda a mí es newton sobre milímetro a la 4. Y newton sobre milímetro a la 4 es megapascal. Es decir, que el esfuerzo máximo a compresión que se presenta en mi fibra extrema superior, ese valor será de 22.5 por 170 por 1000 por 1000, eso dividido entre 301, 333.3, 12.69 newton sobre milímetros cuadrados, lo mismo que es decir megapascal. Como esto tiene una distribución lineal, entonces la distribución de mis esfuerzos desde la fibra al eje extrema superior, entonces el máximo valor va a estar acá. Y ese valor es de 12.69 megapascales. A compresión. Si deseáramos determinar el valor a cualquier distancia, es decir, yo aquí podría determinar a 150, entonces simplemente a 150 tendré el valor a 150 del esfuerzo de flexión a compresión.
Si es cero, pues ese valor es cero. O sea que estamos acá, que es nuestra línea de transición de los esfuerzos. Ahora para la fibra inferior, que yo tengo un momento que está tensionando mi fibra inferior, acá tendremos que va a ser un esfuerzo a tensión que tiene los mismos valores porque todo es igual, solo que mis esfuerzos en la parte inferior van a ser esfuerzos de tensión. Entonces ya sabemos que cuando es tensión, nuestras flechitas van saliendo y el máximo valor va a estar en la parte extrema, es decir, que ese valor de ahí va a ser el mismo valor, solo que ahora este esfuerzo no es esfuerzo de compresión, sino que es esfuerzo de tensión. Y acá el máximo valor también va a ser igual a 12.69 megapascales. Entonces, los esfuerzos de flexión, que son esfuerzos normales, tienen una distribución lineal. Su máximo valor en donde se encuentra, su máximo valor se encuentra en las fibras extremas. Entonces, para este caso, como es momento positivo, máximo valor de la fibra extrema a compresión, máximo valor de la fibra extrema a tensión. Y la distribución de esos esfuerzos son lineales, distinto a los esfuerzos normales, que la distribución de esos esfuerzos son totalmente uniformes cuando la carga es axial y actúa en el centro de gravedad de la sección transversal. Si lo vemos de otra forma, entonces acá nosotros tendremos la representación de los esfuerzos, ¿sí? Entonces tiene una distribución totalmente lineal, y el máximo valor a compresión es de 12.7. Y el máximo valor a tensión es de 12.7. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Fíjense que aquí está calculando el esfuerzo en el punto B, mi punto B que está a una distancia desde mi eje neutro hasta el punto B de 150, ¿sí? Entonces, si quisiera calcular mi esfuerzo de compresión en ese punto, entonces el mismo procedimiento. Entonces, mi esfuerzo por flexión del punto B va a ser igual a mi momento máximo multiplicado por mi distancia hasta donde quiero evaluar mi momento, mi esfuerzo por flexión dividido entre I. Entonces acá nosotros tendríamos que esos valores serán igual. Entonces acá esfuerzo por flexión del punto B igual a el momento máximo actuante, el valor que nos dio 22.5
kilonewton por metros multiplicado por la distancia que hay desde mi eje neutro hasta el punto donde quiero evaluar ese esfuerzo. Él está exactamente en el extremo donde termina el área 2. Ahí está a 150 milímetros. Divididos entre el momento de inercia de la sección transversal, 301 millones, 333.3 milímetros elevado a la 4. Y esto lo multiplico por 1.000.000 para obtener el factor de conversión a Newton por milímetro. Y simplemente operamos y ese valor será 22.5 por 150 por 1.000.000, 123, 123 entre 301 millones, 333.3 y ahí obtenemos 11.2 megapascales. Y ese valor pues es un esfuerzo a compresión, que es el esfuerzo a compresión que está aquí. Entonces, si nosotros comenzamos a darle valores a mi centro de gravedad, que está en 170 milímetros, entonces acá vamos a tener, cuando le voy dando valores, cuánto es el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de compresión en la distancia C1 que yo esté determinando. Entonces, acá en 170 milímetros, mi esfuerzo de compresión es de 12.7 megapascales o 12.69. Si quisiera evaluarlo en 150 milímetros, mi esfuerzo de compresión es de 11.2 megapascales. Y pues simplemente puedo construir mi diagrama de esfuerzos que va a tener una distribución lineal desde mi eje neutro, porque este valor es constante, y C está en función de que yo me vaya moviendo hacia arriba o hacia abajo para determinar los valores de los esfuerzos. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Distancia desde el eje neutro hasta el punto donde yo quiero evaluar mi esfuerzo por flexión. Siempre me interesa el valor máximo, entonces lo evalúo o en la fibra extrema superior o en la fibra extrema inferior. Acá nosotros tenemos en la fibra inferior, entonces el máximo valor va a estar aquí, que está a 170, y coloco las flechas saliendo porque son esfuerzos de tensión. O sea, acá este es de tensión, flecha saliendo, este valor es de 12.7 megapascales.
Ese también va a estar a 170 milímetros, que es el máximo valor. Si lo quisiera evaluar en 75, entonces simplemente reemplazo esta distancia acá, 75 milímetros. Yo puedo ir construyéndolo 10, 20, 30 hasta el máximo valor que está en la fibra extrema. A tensión o a compresión. Para este caso, a tensión en la fibra extrema inferior. Porque es momento positivo. Compresión en la fibra extrema superior porque es momento positivo. Si fuesen momentos negativos, entonces recordemos que las convenciones van a cambiar, ¿no? Porque recordemos que para los momentos negativos, la curvatura es hacia abajo, entonces la propiedad geométrica se mantiene mi eje neutro en la misma línea. Pero ahora hay una inversión de los esfuerzos. Si fuesen momentos negativos, entonces acá la fibra superior es a tensión y mi fibra inferior es a compresión. Si el momento actuante fuera un momento negativo. Acá está. A la, a la tabla. Este era el momento máximo positivo. Lo hayamos calculado en alguna parte. Lo habíamos calculado acá. Este es nuestro momento máximo positivo. Varía de acuerdo al tipo de viga, ¿no? Si yo tengo una viga cualquiera, tendré que calcular el momento máximo positivo.
o el momento máximo negativo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esa misma viga, pero para esa viga nosotros tuviésemos una viga simplemente apoyada con voladizo, que tenga una carga W, que tenga una longitud L y que el voladizo fuese L cuartos. Entonces yo, para este caso, tendré que calcular mi diagrama de cortante, mi X en función de M y mi cortante en función de W por L. Entonces eso va a ser algo así, viene acá así, viene acá así, viene acá así, viene acá así y viene y baja acá. Si calculara mi diagrama de momentos, entonces acá yo tendré que esto me hace algo así, viene hasta acá y viene hasta acá. Entonces acá tendré mi momento máximo positivo y aquí tendré que calcular mi momento máximo negativo. Entonces, de acuerdo a la sección transversal, entonces en mi viga yo tendré que para este momento máximo positivo, allí tendremos que determinar nuestro esfuerzo máximo a compresión que me produce ese momento máximo positivo y mi esfuerzo máximo a tensión que me produce ese momento máximo positivo. Igual, para este momento máximo positivo, entonces yo también tendré que determinar cómo se invierten mi esfuerzo máximo a tensión y acá tendré que determinar mi esfuerzo máximo a compresión. Si me preguntaran cuáles son los esfuerzos máximos que por flexión se generan en esa viga con voladizo, entonces nosotros tendríamos que revisar acá este de compresión y este de compresión y seleccionamos el mayor valor, y de este de tensión y de este de tensión y seleccionar el máximo valor. Y esos serían nuestros esfuerzos máximos de compresión y tensión que por flexión se generan en esa viga. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok,